Buenas tardes, mi nombre es Francesca Jaramillo y junto a mi grupo estaremos presentando la tarea 4, modelación espacial y evaluación de parámetros de variables, presentado por Alicia Vanessa, Alejandra Arroyo, Daniela Sandrit y Julio César Mercado. Introducción. La vereda El Guacal, ubicada en el municipio de Toro Valle del Cauca, presenta una gran diversidad ecológica y topográfica que favorece la implementación de sistemas productivos sostenibles. En este contexto se propone el diseño de un sistema agroforestal como una alternativa estratégica que integre árboles, cultivos y eventualmente componentes pecuarios en una misma unidad de manejo. Este modelo busca responder a las necesidades del territorio, mejorando la productividad, optimizando el uso de los recursos naturales y aumentando la resiliencia ante los efectos del cambio climático. Características del terreno. Topografía y relieve. Tiene zonas planas, colinas y pendientes de hasta 40,27 grados. La cobertura y el uso del suelo. El Guacal presenta cultivos, pastizales, fragmentos de bosque secundario y corredores ribereños. Contribuye a la biodiversidad y a los servicios ecosistémicos. Condiciones del suelo. Presenta suelos fértiles, moderadamente profundos, con buen drenaje. El Guacal tiene una actividad productiva económica agropecuaria mixta, una agricultura subsistencia y comercio de caña, café, plátano, yuca, maíz y frutales, ganadería y sistemas silvopastoriles. Bueno, características del SAF. Las características del SAF lo que podemos conseguir sería lo que es la producción sostenible integrada, que es la combinación de árboles, cultivos y animales en una misma unidad. Estas responden a las necesidades de diversificación sostenible. También entendemos lo que son la conservación del suelo y la regulación hídrica. Pues en estas lo que se lleva sería el aumento y del contenido de la materia orgánica y la actividad biológica. También sería lo que es la reducción de plagas, mayor infiltración, menores correntías y la protección de las fuentes hídricas. También tenemos lo que es el aprovechamiento eficiente de los recursos. En el aprovechamiento eficiente de los recursos, estos serían como el uso de diferentes estratos del suelo y los espacios aéreos. También sería lo que es la mejora de la captación de la luz, el reciclaje de los nutrientes y la retención del agua. Esto sería como, por decirlo así, la fotosíntesis, el proceso de fotosíntesis. Diversificación productiva, la fruta, forraje, madera, entre otros. Esto va en torno a la mejora de la seguridad alimentaria y a los ingresos rurales. En los elementos SAF podemos conseguir lo que es los árboles multipropósitos. Estos serían como las especies de leucaena, guayaba, mango. Pues funcionaría como la sombra de los frutos y el forraje de la madera. En los cultivos tendríamos lo que es el maíz, el sorgo, yuca. El cultivo sería lo que es en adaptación al clima, como lo vemos en una zona del Caribe, que es lo más común que se utiliza como los productos que es la yuca, el maíz, y estos se utilizan para rotación. En el pasto encontramos lo que es la especie brichaira, que esta nos aporta lo que es el forraje, también nos aportaría la cobertura vegetal y reduce lo que sería la erosión. Cordial saludo, mi nombre es Daniela Sandrit León y voy a hacer un breve recorrimiento del esquema del modelo del SAT o SSPA. Descripción del área, estudio, ubicación geográfica, características netas del paisaje, contexto socioeconómico, recursos naturales. Tenemos como características ambientales del sitio, implicaciones para especies y manejo, como precipitación en rango anual, altitud, pendientes y suelo.
Elementos del SAT o SSP. Tenemos árboles multipropósitos, leucadena y guayaba, arbustos forrajeros, cultivos agrícolas como maíz, yuca, plátano y frutales, pastos mejorados. Requerimiento del factor ambiental del SAT o SSP. Tenemos temperatura, precipitación, suelo, pendientes y drenaje. Como requerimiento del factor cultural del SAT o SSP tenemos preparación del terreno, enmiendas y fertilización, manejo del agua, métodos de siembra, densidad de siembra, manejo integrado de plagas y enfermedades y conservación de suelo. Evaluación del sitio versus cada elemento del SAT o SSP. Utilizar matriz de evaluación, identificar parámetros óptimos y limitantes y proponer enmiendas en prácticas correctivas. Como para prácticas culturales a utilizar tenemos subsolados, aplicación de compost, riego por goteo, siembra en curvas de nivel, ajustes de densidad, manejo integrado de plagas y enfermedades y coberturas vegetales. Requerimiento del factor ambiental del SAT o SSP. Contamos con clima y temperatura media anual del 29,5 grados Celsius con clima cálido tropical, pendiente de 0 grados a 40,27 grados, implementar curvas de nivel, terrazas, barreras vivas y cobertura. Altitud entre 935 y 1112 metros sobre el nivel del mar. Permite especies tropicales y subtropicales. Precipitación entre 1300 y 1400 milímetros por año, 2 épocas de lluvia. Drenaje, bueno en general, se puede mejorar en zonas compactadas con zangos infiltrados o subsolados. Como erosión, tenemos alto riesgo en laderas, priorizar prácticas de conservación de suelo y coberturas permanentes. Suelo, moderadamente profundos, fértiles pero con acidez moderada. Hola, mi nombre es Alejandra Arroyo Flores y en esta diapositiva vamos a hablar de 6 requerimientos culturales más importantes para establecer un sistema agroforestal o un sistema silvopastoril en la vereda El Guacal. Como primero tenemos la preparación del terreno. Se deben eliminar obstáculos y hacer un subsolado o nivelación del suelo para mejorar el desarrollo radicular de las plantas y la infiltración del agua en el suelo. Como segundo tenemos enmiendas y fertilización. Como el suelo tiene acidez moderada, proponemos cal agrícola y compost para mejorar la fertilidad. En el manejo del agua, con lluvias en este terreno entre 1300 y 1400 milímetros, nosotros sugerimos un riego por goteo, zanjas de infiltración y así mejorar y conservar la humedad en el suelo. Como cuarto tenemos densidad de siembra. Ajustando la cantidad de plantas según el espacio y las especies para evitar competencia entre ellas, así vamos a contrarrestar esto. Como quinto requerimiento tenemos el manejo de plagas, usando monitoreo, control biológico y variedades resistentes a esta zona para reducir los agroquímicos. Como sexto y último tenemos la conservación del suelo. Dado que hay riesgo de erosión, se recomiendan terrazas, coberturas vegetales y barreras vivas. Aquí, en esta evaluación, comparamos las condiciones del sitio con los requerimientos de árboles, arbustos, cultivos y pastos, y encontramos factores óptimos como la temperatura, precipitación, altitud, pendiente, suelo, drenaje y fertilidad. Estos son adecuados para todos los elementos del sistema, pero también encontramos 2 factores limitantes, la acidez y la erosión. Para la acidez es necesario aplicar cal para mejorar el pH, cal agrícola, y para la erosión, como las pendientes están pronunciadas, requerimos prácticas como curvas de nivel y terrazas. Este sitio tiene un alto potencial para un sistema agroforestal o un sistema silvopastoril, pero es clave corregir la acidez del suelo y controlar la erosión mediante prácticas culturales adecuadas. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Julio César Mercado Terán, hago parte del curso de modelación de sistemas agroforestales y esta es la actividad final del curso. El complemento mío, componente que hace falta es de las prácticas culturales a utilizar, donde hablamos de aplicación de compost, cal agrícola, fertilizantes y otro tipo de enmiendas para realizar en el predio donde se va a instalar o a implementar el sistema silvopastoril o sistema agroforestal. También subsolado, alado, rastreo,
riego por goteo, bebederos y otro tipo de actividades que sean inherentes a la conservación y el mantenimiento del agua dentro del predio o del sistema. El manejo integrado de plagas y enfermedades con monitoreo permanente y biocontrol en lo más posible. Ajuste de densidad de siembra para optimizar recursos, coberturas vegetales, terrazas para conservar el suelo y mantener sus propiedades. Siembra en curvas de nivel y barreras o cercas vivas para controlar o manejar la erosión. También podemos concluir como tales de la actividad que podemos concluir como tal de toda esta actividad y de todo el proceso a lo largo del curso que el territorio de la vereda del Guacal tiene condiciones ambientales, sociales y particulares donde se pueden implementar sistemas agroforestales o sistemas silvopastoriles. Y gracias a su clima adecuado, a la fertilidad de los suelos, a la disposición de la comunidad y el entorno, se puede implementar este sistema, teniendo en cuenta que se deben aplicar una serie de enmiendas y otras actividades culturales, las cuales van a mejorar o a componer las condiciones del mismo. Se recomienda aplicar una serie de actividades que mejorarán tanto las condiciones del suelo como el desarrollo como tal del sistema agroforestal.